Magwa maktumi dakwas nangkan. Maktumi dakwas nangkan chanchuk sini dakwas nangkokan. La cultura mexicana fue formándose a partir de la relación de los habitantes con el maíz desde tiempos prehispánicos. Este cultivo ayudó a la supervivencia de sus civilizaciones y a la construcción de su identidad. El maíz, raíz de México. Nace del teocintle. Los teocintles son los parientes silvestres de este grano. Significa maíz del dios o grano de los dioses. La mano campesina domesticó la semilla a lo largo de miles de años. Los agricultores sembraron los mejores granos de la cosecha anterior hasta lograr la gran mazorca de colores. En el Valle de Tehuacán, en Puebla, fueron encontradas las muestras más antiguas de maíz cultivado y una gran variedad de especies. Del maíz amarillo y del maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres. El maíz trasciende por su importancia como alimento, elemento fundamental de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Antiguamente se creía que hombres y mujeres estábamos hechos de maíz. Nuestros antepasados elevaron el maíz a Dios. Las primeras representaciones de los dioses y dioses del maíz o de la planta de maíz que se ha encontrado tienen ya como 3.000 años. Entonces es más o menos al mismo tiempo que se volvió un eje de la comida mexicana. Es como 3.500 años. Hemos encontrado rastros de las primeras tortillas. Es una conexión espiritual. Es más que un alimento, es más que una semilla, es más que una mercancía. El maíz evolucionó con nosotros en Mesoamérica. México es uno de los países de origen de maíz. Nosotros se lo regalamos al mundo. La semilla más sembrada en el planeta. Esta maravillosa riqueza que tenemos representa aproximadamente 7.000 años de evolución, de domesticación, 330 generaciones de mexicanos, aproximadamente se han encontrado, seguramente habrá más, 62, 64 razas en México, de las cuales se derivan más de 2 millones de variedades. Cuenta la leyenda que el diablo andaba suelto el día de San Miguel Arcángel. Ese día coincide con el inicio de la cosecha en México y con el Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre. Los elotes se asoman gustosos en sus milpas y se entregan al placer de los paladares mexicanos. Somos granos de maíz de una misma mazorca. Somos una sola raíz, de un mismo camino. En el México colonial, los frailes reconocieron la importancia de esta costumbre y en el proceso de evangelización sustituyeron a Tlaloc por San Miguel Arcángel, a quien se le ofrendan las flores. En el centro del país, la noche del 28 de septiembre, se colocan cruces con flores de pericón en las 4 esquinas de los cultivos. Estas cruces son para alejar al demonio y proteger las casas, los autos y las milpas. También se le asoció con el día de San Miguel Arcángel. En la actualidad, perdura la costumbre de alejar a los malos espíritus y agradecer al Dios por el sustento.
Distintas organizaciones miembros de la campaña Sin Maíz No Hay País, desde hace 12 años promovieron y declararon el 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz en México. Estamos defendiendo la producción nacional. Nuestro maíz blanco, nuestras razas y variedades de maíz mexicano corren el riesgo de contaminarse con el trasgen de empresas como Monsanto y Pioneer. Cuando el maíz estaba hecho de maíz, lo cosechábamos, comíamos y sembrábamos, lo desgranábamos en un tris y lo molíamos en un desliz. Se le notaba en la raíz y lo exportábamos hasta París. Las palomitas eran de maíz. Las campesinas y campesinos de los pueblos originarios pusieron el corazón en esta iniciativa. Gracias a ellos, hoy ya es oficial. Son parásitos engendros mejorados. Estamos muy felices de que se pueda decretar el día 29 de septiembre como Día Nacional del Maíz ya por ley. Nosotros lo hemos celebrado desde hace muchos años a partir de las propias ceremonias del ciclo agrícola del maíz. El Día de San Miguel es el día en que se recogen en muchas zonas nahuas los primeros elotes. Es un triunfo de las y los compañeros que durante muchos años han estado luchando desde organizaciones civiles, grupos campesinos, grupos indígenas, académicos, por reconocer la grandeza del maíz en nuestra cultura y en nuestro patrimonio alimentario como una semilla madre, padre, hermano, hijo, el que representa la cosmovisión y la idiosincrasia de este gran pueblo de México. Muy simbólica, porque México también es un país de símbolos, que es el Día del Maíz, 29 de septiembre. ¿Por qué 29 de septiembre? Bueno, porque desde años atrás se ha celebrado esta fecha de fin de septiembre como el tiempo de la cosecha. El maíz de la náhuac, el maíz de olas fieles, cuerpo de los mexitlis, a mi cuerpo se viene, en el viento me huye, jugando a que lo encuentre, y que me cubre y me baña el quetzalcóatl verde de las olas trabadas que lamen y que hieren. El maíz fue domesticado hace aproximadamente 10.000 años por los habitantes de Mesoamérica. Es el cultivo más grande del planeta. De las 220 razas que existen, 64 tienen presencia en territorio nacional y de ellas, 59 son criollas o nativas. El maíz para México ha aportado identidad, compañía a los seres humanos y a los mexicanos. La mexicanidad está muy atada al maíz. El maíz es algo que es además parte del paisaje en México. Un paisaje sin maíz no es mexicano. Si dejamos de cultivar, todo eso se va a perder. Ya no vamos a poder probar lo rico que es los platillos que se pueden preparar del elote. Para mí lo más importante es la base principal, el maíz, porque pues aunque no haya dinero, pero si hay maíz me echo unas tortillas y con salsita ya puede uno comer. Somos un país de maíz. En 2017 la producción de este grano fue de casi 28 millones de toneladas. Los principales estados productores son Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Guanajuato. México ocupa el 8º lugar en producción mundial de maíz. En ese mismo año se exportó maíz a 17 países, principalmente a Venezuela, Kenia y Estados Unidos. Base de la alimentación no solo de México, sino del mundo. El maíz es el cultivo más representativo de México por su importancia económica, social y cultural. Con un consumo promedio por persona al año de 196 kilos, especialmente en tortillas, y representa casi el 21% del gasto total en alimentos, bebidas y tabaco realizado por las familias mexicanas. En todos lados está nuestro maíz, sobre todo en forma de tortilla. Comemos 300 millones de tortillas al año los mexicanos y esto habla de la importancia que nos da entre 50 y 70% de los hidratos de carbono que consumimos, una parte también importante de proteínas.
El maíz en México, la mayor parte se aprovecha para consumo humano y hay una pequeña parte que se aprovecha para consumo animal. Y es precisamente en ese consumo animal donde nosotros importamos maíz de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Entonces, siempre se ha dicho que el maíz blanco, que es generalmente el que consumimos en tortillas, ese lo producimos nosotros, pero toda la cuestión de la alimentación animal, no somos autosuficientes y por eso importamos maíz de otras partes. Desde que mis abuelos vivían, ellos me enseñaron a trabajar. Pues cómo se cultiva la tierra, qué productos tenemos que sembrar y en qué épocas tenemos que sembrar para que salga bien la siembra. Yo crecí con mi abuelito y él me enseñó cultivar siempre el maíz porque es el alimento que nosotros siempre de diario pues ocupamos para alimentar las tortillas que se hace aquí, se produce el maíz. Se ha encontrado que hay más de 60 razas de maíz y miles de variedades de maíz en México. Y no solamente es el maíz así que conocemos, el blanco, el amarillo, sino hay de azul, hay morados, hay rojos, hay pintados, que los pintos, que significa que tienen varios colores, naranjas, rosas. Buscamos las mazorcas más grandecitas y pues de allí las más grandecitas y las seleccionamos, le quitamos los maicitos de la punta de la mazorca y los del que empiezan los primeros granos y la puntita y lo ocupamos el maíz del medio, ¿sí? Y así seleccionamos. Esto te lo voy a mostrar, mira. Esto, mira. Las semillas los sacamos que estén llenos. Mira, que estén llenos así hasta la punta. Así como está está buena para semilla. Tortillas, tostadas, tamales, pozole, pinole, tejuino, tlayudas, forraje, textiles, pegamentos, aceites, artesanías y hasta whisky. El universo del maíz es infinito. Es uno de los principales alimentos que nutren al mundo. El cereal que más se produce en el planeta. Más de 800 millones de toneladas cada año. Es tesoro de 1000 colores y sabores, rico en hidratos de carbono, en vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, E y C, en fibra y en sales minerales como potasio, magnesio, hierro, calcio, zinc, sodio y fósforo. El germen del grano del maíz contiene aceite sin colesterol. Desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en 2005, los países han buscado alternativas para el desarrollo de combustibles limpios. El cultivo de maíz, por sus características y alto rendimiento por hectárea, es uno de los cultivos más aptos para la producción de almidón y biocombustibles como el bioetanol. Estados Unidos es el que más ha avanzado con lo de biocombustibles con maíz. El maíz no solamente nos alimenta a nosotros, sino también a nuestras gallinas, a nuestras vacas. Hasta los chapulines se alimentan. Esos múltiples usos han abierto la posibilidad de utilizarlo como colorante. Los maíces de colores se utilizan mucho en la industria cosmética, por ejemplo, los maíces morados. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, se modificaron las condiciones del cultivo del maíz e inclusive se permitió en 1995 la siembra experimental de maíz transgénico, misma que fue suspendida en 1998. Estamos comprando maíz en el extranjero. Fíjense la desgracia, la paradoja, la contradicción. Es originario de México el maíz, esta planta bendita que le da de comer desde hace siglos al pueblo de México. Y ahora, por culpa de estos tecnócratas irresponsables, corruptos, México es el país del mundo que más compra maíz en el extranjero. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Por eso va a haber precio de garantía para el frijol, para el maíz, en el arroz. Estos tecnócratas irresponsables
hicieron sus cuentas desde la época de Salinas diciendo, en un mundo globalizado, lo que se consuma en México lo podemos comprar en el extranjero. ¿Cómo va a ser mejor comprar afuera que producir en México? Por eso es esta política de precios de garantía. Y llegamos hasta Salinas de Gortari, donde él intenta dar el tiro de gracia a Mesoamérica con la modificación al 29 constitucional. Ahí él intenta dar un tiro de gracia, como esos sicarios que te rematan. Eso intentó Salinas. Pero es tan extraordinario este pueblo, es tan maravillosa la capacidad de resistencia de los pueblos indígenas y campesinos de México, que ni con el tiro de gracia lograron destruirlos, sino que al contrario, los campesinos, las campesinas han seguido diversificando el maíz, sembrándolo a pesar de que el precio no les conviene, o sea, ya no lo siembran para ganar, lo siembran por amor a su cultura, por amor a su manera de vivir. El TLC fue el primer trancazo y en la modificación al 29 fue el tiro de gracia. Y sin embargo, mira, las variedades coloridas siguen vivas. En México, desde hace 7 años, gracias al Movimiento Nacional Sin Maíz No Hay País y a una demanda colectiva que impulsamos muchos, se logró detener la siembra experimental de maíz transgénico que autorizó el gobierno de Felipe Calderón. El detalle de los transgénicos es más complicado. Y si uno habla con las abuelas o con las mamás grandes, el punto es, cada vez comemos peor tortilla. No son tortillas duras, son tortillas que se rompen, los tacos ya nos los dan doble tortilla porque se escurre todo. Entonces, ¿por qué no demandamos una mejor tortilla, teniendo tanta diversidad de maíz? Cuando se detectó la contaminación de maíz transgénico en Oaxaca, comenzó una lucha de resistencia de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, que iba como por 3 vertientes. La primera sería, la más importante, el mantener vivas las semillas y su diversidad, hacer bancos vivos. La otra sería el camino legal, digamos, que sería litigar contra las grandes corporaciones. Y la tercera, el activismo, la lucha en donde el maestro Toledo, por ejemplo, también se sumó con mucha pasión. Sandunga mandé a tocar. Ay, mamá, por Dios, Sandunga cantaste tú, cielos de mi corazón. Y al oírte cantar Sandunga, ay, mamá, por Dios. El 24 de septiembre de este año, el Pleno del Senado de la República aprobó la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se declara el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Le estamos entregando al Estado, no al gobierno federal, al poder total, ejecutivo, legislativo y judicial, su protección y el fomento de su producción. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de la creación de un Consejo Nacional del Maíz, que es un órgano que no pertenece al gobierno, es un órgano de consulta formado principalmente por el presidente de la República, que lo presidirá, secretario técnico, que serán los secretarios de las secretarías que tienen que ver con el tema, SADER, Semarnat y la Secretaría de Cultura, que son un órgano técnico de este consejo. Este consejo tendrá que sentarse, formado por académicos, pueblos y comunidades indígenas, representantes de comunidades indígenas, pueblos campesinos, se tendrán que sentar para diseñar los programas que necesitarán incluirse dentro de los presupuestos ya existentes en estas áreas para impulsar su fomento. El pequeño productor tendrá entonces tecnología. Las universidades, el INIFAP, tendrán que trabajar para ayudarles a mejorar sus semillas libres de propiedad intelectual, nacionales. Y la ley va a proteger. Y la ley
intenta esto, proteger que los campesinos no solamente puedan seguir sembrando la semilla que han guardado y compartido, sino que además no puedan patentarles esa semilla y por lo tanto impedirles la posibilidad de sembrarla. Cuando la tradición más extraordinaria del maíz es que tú guardas lo más importante, el mejor grano para el año siguiente, sembrarlo e irlo diversificando y lo compartes, una creación que es nuestra herencia más importante. Para nosotros, y como integrantes de la campaña Sin Maíz no hay país, es un gran logro. Nuestro trabajo se inició hace muchos años, cuando se detectó en México la presencia de maíz transgénico. Cosa sumamente grave para nuestra nación, porque una de las cosas más importantes que tiene el maíz mexicano, los maíces mexicanos, es que es su gran biodiversidad. El maíz nativo o criollo es un grano de extraordinarias propiedades. Tuvo un proceso de cultivo cuidadoso y surgió a partir de las mejores semillas del milenario teocintle. Es el que lograron domesticar con esmero y años de trabajo los campesinos indígenas. Tlaguanque oraciones, rentado yo no por costumbre, ni tu que las Dios camactallas, ni tu que las están en capuz, ni tu que sacales, porque su guanan ex sacales na imantachan, canta que tlaguanque en talulok tatenda yo no, skinny que le tlan. El maíz nativo es el maíz que está en manos campesinas. Ellos lo seleccionan, lo guardan y lo siembran otra vez, a diferencia de los maíces híbridos convencionales patentados. Cuando se empieza con los híbridos, que son propiedad de las empresas como Monsanto Bayer, que es una de las empresas que controla 30% de todo el mercado a nivel mundial de semillas. Y entonces está patentado por ellos, pero ¿patentado a partir de qué? De los maíces que se desarrollaron aquí en Mesoamérica. Agarran un maíz y después lo desarrollan, lo cambian los genes suficientemente para que puedan patentarlos. Y ya son propiedad de las empresas. Mi papá siempre siembra. Pues allí vemos y veo desde allí de que sí el maicito nos ayuda mucho y pues siempre no hay que dejar de sembrar. Pues desde que nos dejaron nuestros abuelitos hasta ahorita, en aquellos tiempos, y hasta ahorita pues hemos sembrado maíz, es nativo de los abuelitos de acá. Nosotros nos crecimos así, sembrando mi papá. Es vida, identidad, cultura. El maíz mexicano es tesoro milenario, producto de la fuerza y resistencia de las manos campesinos de nuestros pueblos originarios, con sabiduría, trabajo y amor. Es la base de la alimentación. Salió de México para el mundo. Pieza fundamental de la relación del hombre con nuestra tierra. Hagamos que suceda.